Profe, muy buenas noches. Bienvenido a Mérida nuevamente. Bueno, un partido que deja a Estudiantes con 10 hombres después del minuto 33, si mal no estoy, y que bueno, ustedes logran sobre el final alcanzar la victoria. ¿Siente que el resultado, le hubiese disgustado de pronto si el resultado quedaba 0-0, cosa que ya no sucedió por supuesto? ¿Y qué es lo que más valora de haber hoy obtenido los 3 puntos acá en Mérida y en el funcionamiento de su equipo? Gracias. Sí, buenas noches, gracias por la bienvenida. Sí, mira, fue un partido muy difícil. Sabíamos en la previa que Estudiante tiene buen equipo, que tiene jugadores muy rápidos por las bandas. Cuando quedaron con un hombre menos, tuvieron mucho espacio para atacar. Y nosotros creo que tuvimos la paciencia de saber que en algún momento la situación de gol iba a venir. Creo que Estudiante tuvo situaciones muy claras, nosotros también tuvimos situaciones muy claras, ambos habíamos fallado y bueno, y pudimos concretar en la última. Yo creo que el resultado es justo por la paciencia que tuvimos, porque siempre intentamos hacer cambio para buscar el partido. Obviamente que por momentos nos faltó interpretar cómo generar espacio, cómo encontrar el hombre libre, cuáles eran los lugares correctos para poder hacer uno versus uno o no. Pero bueno, hay cosas que hay que seguir mejorando y sabemos que esta es una cancha muy difícil, Estudiantes es un rival muy difícil y este tipo de partido hay que ganarlo y me voy con la alegría de eso, de la paciencia que hemos tenido. Profe, ¿qué representa para su naciente vinculación con La Guaira el hoy estar segundo e invicto en el torneo? ¿Cómo lo valora? Para mí es todo mérito de los jugadores. Valoro el trabajo de los jugadores día a día. Ellos están muy comprometidos. Tenemos un objetivo claro que por el momento es ser protagonista. Y la verdad que este triunfo nos va a ayudar para trabajar con mucha tranquilidad en la semana próxima. Gracias a usted. Buenas noches, profesor. Bienvenido nuevamente a Mérida para Fútbol Caliente Red Urban 103.1. ¿Cuál es la lectura que le da, profesor, sobre todo al segundo tiempo? Los cambios van en la realidad que le mostraba futbolísticamente hablando a Estudiantes, más allá de faltar un hombre. ¿Qué evaluación le da justamente a esa verticalidad que le dieron los cambios en el segundo tiempo? Buenas noches. Lo que intentamos hacer con los cambios es ver si creábamos superioridad numérica por dentro. Ellos tenían dos volantes de contención. Nosotros pues con la entrada de Miguelito, de Alexis Rodríguez, más algún descenso que teníamos de Londoño, primero era Mesa, tratar de ver si generábamos situaciones claras para poder atacar. Nos costó atacar los espacios a la espalda de los defensores, estuvieron siempre muy bien parados. Por momentos en nuestra presión alta estuvimos bien, ellos por momentos con calidad individual pudieron salir adelante. La verdad que ellos tienen muy buen equipo, pero creo que nosotros metimos cambio tanto Sublarán, Alexi, Miguelito, Vargas, jugadores ofensivos, jugadores que interpretaron por momentos bien y por momentos no la situación para crear superioridad numérica por las bandas o no, pero en definitiva me parece que con paciencia el partido siempre lo buscamos, sabiendo que era muy pero muy importante sostener el resultado con tres jugadores importantísimos que eran los dos centrales y el volante en contención, porque sabíamos que ellos iban a contragolpear con jugadores muy buenos, muy rápidos y creo que lo supimos sostener. Profe, buenas noches, bienvenido a Mérida. Sammy Durán para Ven con el Fútbol, Ciudad 99.3. Profe, 6 partidos invictos, primera victoria de visita. ¿Cuál ha sido el punto clave para este buen comienzo del Deportivo La Guaira? Muy buenas noches. Creo que el punto clave es el trabajo. En esto no queda otra. El trabajo, el compromiso de los jugadores. Yo estoy muy contento con la predisposición que veo día a día al trabajo. Y creo que todavía Deportivo La Guaira está lejos de su techo, que puede dar mucho más, que podemos seguir trabajando y fortaleciendo individualmente a cada uno para que después podamos ser un equipo mucho más competitivo. El campeonato está siendo muy competitivo, es muy parejo, así que para mí es una alegría este comienzo, pero bueno, esto recién empieza, es muy largo, tenemos cosas muy lindas por delante, como Copa Libertadores, Copa Venezuela, el mismo campeonato, así que hay que seguir trabajando y seguir creciendo.
Buenas noches, profe, para Fútbol Caliente, Red Urban 103.1. Profe, un condicionado el partido por una opción. Estudiantes tuvo herramientas, tuvo un partido de oficio. ¿Cómo corregir ante una situación tan adversa que termina siendo punto de desnivel en un gran partido planteado sobre todo en el segundo tiempo del equipo? Buenas noches. Bueno, como dicen, ¿no? Es un partido que se condiciona por la expulsión de Tito Rojas, un error puntual de uno de nuestros jugadores, que creo que llega en el mejor momento del equipo, en donde veníamos siendo superiores a La Guaira, veníamos de crear varias ocasiones de gol, incluso un palo, y pues lamentablemente tenemos que recomponer dentro del juego. Creo que lo pudimos hacer en su mayoría. Tuvimos, a pesar de que ellos lógicamente tenían la pelota, es uno de los mejores equipos del país, eso para nadie es un secreto. La verdad es que no veía que nos crearan ocasiones claras de gol. No habían muchos remates al arco, no nos llovían centros de los costados. Es mi parecer ahorita sin ver el partido. Y bueno, lamentablemente en una pelota también controlada de nuestra parte, en donde ya nuestro jugador había ganado la posición, creo que se confía un poco, termina perdiendo una pelota que es grave, no es muy grave perder una pelota ahí en esa zona y bueno, nos vamos después de hacer un gran esfuerzo, después de estar más de 70 minutos con un hombre menos, haciendo un gran esfuerzo todos los jugadores, pues nos vamos con las manos vacías y duele mucho porque no preparamos un partido para estar tan pronto con un hombre menos. Preparamos un partido en igualdad de condiciones, en donde creo que en esa igualdad de condiciones, por lo menos en lo que iba de tiempo, estábamos bastante bien. Y bueno, situaciones puntuales creo que marcan la diferencia el día de hoy. Profe, buenas noches. Sammy Durán para Ven con el Fútbol, Ciudad 99.3. Profe, termina en el análisis que usted hace conjunto con el cuerpo técnico, termina siendo un acierto o un sacrificio el no jugar con laterales naturales. Y la segunda pregunta, ¿cuál era la visión del partido antes de la expulsión y cómo termina cambiando esa visión después de la expulsión? Perdón, la segunda pregunta, ¿no? La segunda pregunta es, ¿cuál era el análisis del partido, la lectura del partido antes de la expulsión y cuál termina siendo el análisis después de la expulsión? Y la primera es, ¿termina siendo en el análisis un acierto o un sacrificio el no tener el no jugar con laterales naturales? Bueno, lo de Montilla ya lleva un tiempo bastante largo siendo lateral. ¿Qué nos da Montilla? Normalmente en nuestro modelo de juego los laterales no pasan por la raya, no son laterales que van profundos en la raya. Normalmente intentamos que uno de los laterales se meta a jugar al medio como un volante. Montilla, por haber hecho carrera también siendo volante, pues nos da esa dualidad de ser lateral, de poder pararse ahí o lo viene cumpliendo de esa forma, pero también nos da un hombre más, una línea más de pase a la hora de hacer superioridad en el mediocampo. Yo creo que juzgarlo ahorita por el partido ni siquiera por el partido, porque si me pongo a ver es solamente ese error puntual, que es un error muy grave, y esto es fútbol profesional y debemos entenderlo así. Juzgarlo como que pasa factura el no haber jugado con laterales naturales. Yo creo que no pasa por ahí el análisis, porque no fue que nos hicieron daño porque el lateral no sabía marcar, porque no estuvo bien en la línea o porque lo superaron ampliamente en duelos 1 contra 1. De hecho, creo que estuvo bastante correcto en la marca. Creo que cuando él se suma a jugar con la pelota lo hace bastante bien, tiene muy buena pegada. Pero lamentablemente hoy cometió un error gravísimo que nos costó el esfuerzo de todos los compañeros. Y por el otro costado tenemos a un lateral que es cierto que es central, pero en el modelo de juego también uno de los laterales hace línea de 3. Si se fijan, por momentos en donde tenemos posesión de la pelota, hacemos línea de 3 y en esa línea de 3 pues es conveniente tener un central o un stopper por derecha. Y bueno, Acosta nos da la posibilidad de que no solamente es central, sino que además es un jugador muy rápido. Entonces nos puede ayudar en esa fase defensiva. Yo
como dije, ¿no? Juzgarlo hoy, pues me parece injusto porque venimos de 2 partidos de haber ganado, en donde nadie se acordó de que Montilla quizás no es lateral. Sé que cuando uno pierde se empieza a buscar los defectos por todos lados, pero creo que el funcionamiento en los partidos anteriores había salido bastante bien. Creo que el funcionamiento el día de hoy también fue bueno. Como dicen, ¿no? Y ahí empato la pregunta, como en ese funcionamiento hasta la expulsión, creo que estábamos haciendo un partido bastante correcto y creo que ligeramente, pero estábamos siendo superiores a un equipo que precisamente su fuerte es la tenencia de la pelota. Entonces yo creo que el análisis no va por si los laterales son laterales o no, sino lo que nos pueden dar futbolísticamente, y yo estoy conforme con lo que nos ha dado futbolísticamente. No estoy conforme con el error, lógicamente, puntual que tuvo el día de hoy, pero ese error lo hubiese cometido, creo yo, jugando de volante, o jugando de extremo, o jugando de delantero, o jugando de lateral, porque fue precisamente en un córner en donde él se queda defendiendo en la parte de atrás, y le cae un rebote que no decidió bien, y bueno, nos costó esa expulsión. Buenas noches, profe. Mario Cortés de W Radio, Somos el Fútbol. Queda pendiente la tarea de ganar ya de local el equipo. Lo hizo bien, 2 partidos venía el equipo motivado. Y hoy la expulsión cambia el partido, el libreto completamente. Jugar con 10, 70 minutos lo cambia. Y la última es, se había trabajado con Eddie Robert el tiro libre en esa posibilidad, en la última jugada del equipo académico buscando el empate. Sí, justamente ayer hicimos una especie de competencia de tiros libres, y de hecho Eddie Roe fue uno de los que mejor lo hizo el día de ayer. Lógicamente, si tuviésemos a Montero o Montilla, que son dos buenos ejecutores, lo hubiesen pateado ellos, pero por ser el perfil zurdo y por como lo hizo ayer en la práctica, pues decidimos que fuera él. En la primera pregunta también lo hablamos mucho en la semana, la tarea pendiente de poder ganar acá en casa. Nos duele muchísimo no poder hacer respetar nuestra localía, y preparamos un partido para ganar el día de hoy. Esa era toda la intención máxima para nosotros. Lamentablemente no se pudo, queda pendiente esa tarea y esperemos poder lograrla pronto. Buenas noches, profe. Freddy Parra para Somos el Fútbol. Jugamos gran parte del compromiso con inferioridad numérica, mas sin embargo me da la impresión de que salió a buscar el compromiso, salió a ganar el compromiso. Por momentos incluso se notó que no se notó la inferioridad numérica. Mi pregunta es, ¿qué fue lo que faltó para terminar de llevarnos al menos un punto en casa? Terminar de concretar el partido. Yo creo que dentro de ese planteamiento para el segundo tiempo, en donde sí era lo más importante era no recibir goles, no renunciamos a atacar cuando la teníamos. De hecho, por eso mantuvimos los 2 extremos y el centrodelantero la mayor parte del partido, porque sabíamos que en contragolpes podíamos hacer daño, en donde teníamos a un Romichi Bey en una noche espectacular. Creo que tuvimos el 1-0 de una forma muy, muy clara con Azócar, que cuando viene el cambio de Magallán, entra Azócar y creo que empezó de muy buena forma y tuvo el 1-0, pero después, como dije al principio, por detalles terminamos perdiendo un partido que yo creo que, aunque fueron superiores en el juego por la expulsión o por tener un hombre más, yo creo que un empate hubiese sido justo. Profesor, usted menciona a César Magallán. ¿Cómo está la salud de César después de esa salida? ¿Y no cree usted que tal vez la salida de Andrés Montero, que es el jugador con características de creación, de tenencia, de un traslado mucho más limpio, haya sido el factor de desgaste de los extremos, sobre todo ya en el último tramo del partido? Teníamos que sacar un jugador para que ingresara Eddie Robert. La línea de 4 atrás pues no la podíamos mover. Teníamos que sacar o a uno de los delanteros o a uno de los volantes. Andrés Montero, sabemos todo lo que nos da futbolísticamente, pero en el caso de la parte defensiva necesitábamos meter un poquito más de piernas, necesitábamos correr un poco más, y además Andrés Montero tenía tarjeta amarilla. Se iba a presentar un partido en donde muchas veces íbamos a llegar a destiempo o teniendo que marcar a 2 jugadores a la vez por esa superioridad numérica, y preferimos dejar en ese momento a Lobo, que tiene mucho más desplazamientos y mucho más recorrido, un poquito más de características defensivas,
Y después para el segundo tiempo lo intentamos corregir con Cristian Rivas, que todos sabemos que no solamente nos da quite, sino que cuando tiene la pelota pues tiene bastante criterio, y eso fue lo que intentamos. Profe, ya pensando en el partido de la UCB, ya hay que, como se dice, pasar la página. Próximo rival de Estudiantes de Mérida. ¿Cuándo comienza los trabajos nuevamente el equipo pensando en ese partido? Mañana trabajamos, pero más recuperativo y compensatorio para los jugadores que no vieron muchos minutos o no vieron minutos. Y a partir del lunes comenzamos a preparar ese partido que es muy importante para nosotros. ¿Qué me quedo yo o qué intento quedarme, ¿no? Que bueno, hoy enfrentamos a uno de los rivales más importantes del país, un rival que va invicto, que fue creo que el mejor equipo del torneo regular el año pasado, y cuando estuvimos 11 para 11 yo creo que lo hicimos bastante bien. Yo creo que el equipo sigue demostrando de que está para competir, pero lógicamente errores como los que tuvimos hoy pues no los podemos cometer más.